Hola, les voy a comentar qué es lo que estoy haciendo y bueno, es cambiar los bujes de parrilla. Voy a explicar más o menos un paso a paso como para que puedan tener como referencia a los que se animen. Bien, voy a poner los guantes. Esperen un segundito. Ahí vamos. Lo primero que tengo que hacer es quitar estos bulones acá. Estos bulones no, estas tuercas. Estas tuercas que tengo acá es quitarla. Y después tengo que poder sacar para un costado, o sea, hacia allá, el perno ese que tiene acá en el medio. Tiene un perno acá que lo cruza la parrilla y bueno, y voy a tener que sacarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Es medio rudimentario esto porque todo lo que implique golpes en mecánica ya es rudimentario, ya es mala señal. Pero bueno, lamentablemente voy a tener que golpearlo. Voy a ver si puedo acomodarme mejor para no tapar la cámara. Pero más o menos el trabajo sería el siguiente. Unos golpecitos para que corra nada más, no muy fuerte. Bien. Ahí ven que fue cediendo. Tiene una arandela. Que bueno, que acá la tengo. La arandela la voy a poner por acá. Y ya cayó, ¿ven? Otra de las cosas que tengo que hacer es quitar la rótula. Me olvidé decirle que primero tengo que quitar la rótula. Antes de hacer eso. Pero bueno, estoy a tiempo todavía. Primero tengo que quitar la rótula, o lo puedo hacer después. La verdad que el orden por ahí mucho no importa. Pero, miren, fíjense, yo voy a sacar los buloncitos de las rótulas. A ver si puedo, porque en realidad ya están flojos, están sueltos. Bueno, no sé qué tan flojo, bueno, ya está. Pero, ahí está, ahí salió uno. Fíjense, ¿ven? Ahí saqué este buloncito acá, que tiene por supuesto su respectiva tuerca, una arandela Brover y demás. Yo puse unos como para dejarlo presentado y mostrárselo a ustedes. Tengo que sacarlo con un par de llaves, ¿ven? Y suelta la parrilla ahí. Una vez que suelta la parrilla, me permite de este extremo que salga así para abajo, porque antes estaba pegado ahí. Y que bueno, que poder sacar el perno ese para un costado. ¿Ven? Antes estaba ahí. Esperen que acomode la cámara. Ahí que quedó suelta. La rótula, bueno, me voy a detener acá. La rótula la saqué. Ven que quedó ahí. Todavía está clavada. La saqué de los 4 buloncitos que tiene, que van precisamente ahí, donde estoy mostrando con la cámara. Y sigue clavada. ¿Por qué elegí sacar de los buloncitos estos y no desclavarla? Porque la verdad que es bastante engorroso, es bastante difícil sacar la rótula esta de acá abajo, está muy agarrada y tiene un espacio que no es muy accesible con una llave y demás. Entonces, para desclavarlo y todo, por ahí, por más que uno tenga un extractor de rótulas, no es tan fácil sacarlo. Entonces lo que hice fue quitarle los 4 bulones y desprender la parrilla. Me pareció mucho más práctico. Bien, vamos a seguir con lo nuestro. Ahí saqué un extremo. Acá no sé si alcanzan a ver, pero tengo
tengo esta tuerca acá que la dejé presentada acá para mostrárselo a ustedes. En la arandela y la tuerca la voy a sacar. Y esto tiene que correr para el otro lado, ¿verdad? Fíjense que no es muy fácil. Bueno, ahí lo corrí con la mano, ¿ven? Lo corrí con la mano. Pero no es muy fácil de sacar. Entonces, ¿qué hice yo? Tengo que darle un par de golpecitos. Un par de golpes como para que esto pueda ceder. Y bueno, me las ingenié de esta forma. Yo puse un hierro cualquiera, puede ser un palo, lo que sea. Para mí mejor me pareció este hierro, porque el palo como que siempre devuelve el golpe. Y por ahí si la grasa está muy vieja y demás, puede llegar a ser de que se agarre mucho. Y vamos a hacerle unos golpecitos ahí. Ahí quedó bastante afuera. Lo voy a sacar. Voy a sacar este extremo. Ahí está bien. Y ahí soltó la parrilla. Ahí quedó en el piso. Vamos a ver. Vamos a incrementar. Esperen que enfoque mejor con la cámara y demás, que eso es lo más complicado de todo. Encima con la claridad del sol por ahí mucho no veo qué es lo que estoy filmando. Pero acá está. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es quitar este perno. Acá tiene este suplemento ahí. Bien, acá tengo los bujes de parrilla. Lamentablemente, en este video acá no puedo mostrar, mejor dicho, cómo se me rompió ni nada. Pero uno de estos bujecitos, que están los de adentro, había quedado suelto y se desplazaba para un costado siempre. Entonces, la última vez que lo llevé a alinear, me dijeron, bueno, cambiale el buje ese de parrilla que se te rompió y alguna otra cosita más que tenía y bueno, y tráemelo de vuelta. Así que estoy haciendo eso, estoy cambiando los bujes para poder llevarlo a alinear. Y también provisoriamente tengo un video ahí que le puede ser de utilidad, que como es que lo hago con un palo de escoba, como para llevarlo, si me queda lejos el lugar de donde lo tengo que alinear y demás al automóvil, por ahí provisoriamente puede servir alinearlo con un palo de escoba, que es mejor que nada. Bien, ¿cómo lo saqué a los bujes? Bueno, yo quise e intenté por mis propios medios sacarlos y no hubo caso, estaban muy agarrados, no había forma de sacarlos tan fácil, así que lo llevé la parrilla así como lo tengo en la mano, con los bujes nuevos, y le pedí ahí a un muchacho que tenía, a una persona mejor dicho, que tenía una prensa hidráulica, un taller en este caso, que bueno, que me hizo este trabajo y me cobró 150 pesos argentinos a la fecha de 22 de octubre, en realidad fue ayer eso, así que 21 de octubre del 2017. Lo digo así de esta forma con fecha y todo porque la inflación acá en Argentina es tremenda, es muy grande, todos los días tenemos un precio distinto. Más o menos, la verdad que ya le pierdo el rastro porque hay que seguirle todos los días el paso. Sería 17 pesos vale un dólar, es el equivalente, así que me cobraron menos de 100 dólares hacer este
este trabajo sencillo, pero bueno, me lo cobraron porque ellos disponen de la herramienta y yo no. Bien, una vez que lo pusieron, estos son los bujes nuevos, vuelvo a retroceder sobre mis pasos, pero fíjense que fue fácil sacar la parrilla. Fue fácil sacarlo, no tuve ningún problema. No sé si, a ver, no sé cuánto va del video, 10 minutos voy. Capaz que pueda hacerlo algo al respecto, o quizás no. Pero vamos a hacer el intento. Entonces, vuelvo sobre mis pasos, nada más. Vuelvo sobre mis pasos para poder colocar esto. Ya me estaba olvidando. Este caño que se ve acá, que va acá en el medio, así en el medio, al final, como yo no le llevé el cañito para nada, lo tendría que haber llevado a la persona que me hizo el trabajo, va acá en el medio y claro, no entraba, no había forma, y encima de estos bujes, por más que yo los golpeara, no lo quería golpear mucho tampoco porque les iba a romper, así que, pero quise hacer un poco de presión para que se movieran y no había caso, están muy agarrados. Entonces, ¿qué hice? En vez de romper lo que había cambiado, con una lima empecé a limar todo ahí, hice un pequeño chaflancito ahí, con la lima nomás, lo engrasé todo y bueno, y ahora lo puse bien a la medida que necesito. O sea, con una limada ya me queda para ponerlo. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es poner esto acá en su sitio y después tienen que acomodar un poquito mejor la cámara. La verdad que apenas se me empiece a complicar lo voy a dejar de hacer al video porque me parece que volver sobre los pasos es medio redundante, ¿verdad? Pero lo engrasé todo esto. Lo que pasa es que a medida que lo voy haciendo el video me voy acordando de cosas. Lo engrasé todo. Primero lo limpié con un poco de thinner. Yo tenía thinner a mano, puede ser querosén también, con nafta yo no uso. Pero agua ras en realidad era. No uso nafta para limpiar las cosas porque es muy muy inflamable. Aunque el agua ras también es inflamable, no lo es tanto como la nafta. Entonces voy a poner esto acá. Voy a poner esto acá. Ven que ahora cuesta un poquito ponerlo ahí, pero che, cómo se me patina. Con la animada y todo se puede poner, se puede colocar. Ahí está, ¿ven? Me lo puse. Ahora, una vez que está engrasado y todo, es mucho más fácil ponerlo. Ahora, sacarlo cuesta muchísimo poder sacarlo porque al principio está todo como muy agarrado. Bueno, pero ya tengo una gran parte del trabajo hecho. Tengo que acerque ahí la cámara. Ahora la rótula yo la quise armar y la primera vez, cuando la quise armar así nomás como para dejarlo, me saqué los guantes así porque me es más fácil trabajar.
se me ocurrió cuando lo quise poner así nomás, como para terminarlo al otro día, pero poder sacar el auto afuera porque estoy dentro del garage. Y se me ocurrió ponerlo ahí arriba y no me di cuenta, la verdad, porque estaba apurado, necesitamos el garage porque habían venido unos amigos y demás, y bueno, tenía que recibirlos. Entonces lo puse por acá arriba y bueno, y yo digo, bueno, esto puede llegar a ser un error que puedan llegar a cometer, querer ponerlo arriba y no ponerlo abajo donde corresponde. Fíjense que si yo hago este movimiento, cede y lo puedo poner bien. Entonces la rótula va siempre abajo y después ahí, con toda la tranquilidad, lo puedo volver a poner estos pequeños buloncitos que van ahí. Bueno, no sé cuánto vamos del tiempo del video. A ver, déjeme ver. 16 minutos. Yo diría que ya estamos. Tendría que poner las arandelas estas Brover y las tuercas autofrenantes. Por lo que yo tengo entendido, las tuercas, o mejor dicho los bulones estos, van puestos hacia abajo. O sea, yo lo pongo hacia abajo y abajo, y lo pongo, esto iría en la parte de abajo de la rótula. Como para que si se me llega a salir una tuerca de estas, lo pueda yo seguir teniendo más o menos con este bulón. Pero también la otra cuestión es que es más fácil quizás que se salga con la tuerca esta, aunque sea autofrenante, hacia abajo que hacia arriba. Yo la última vez la tenía puesto así de esta forma, hacia arriba, y no tuve ningún tipo de problema porque son tuercas autofrenantes. Así que ahora voy a intentar, porque cuando lo saco, las tuercas autofrenantes tienen estos que tiene como un plástico ahí que hace que frene la tuerca, que no se desplace y que se deteriora cada vez que lo manipulamos. Así que esta vez, en vez de ponerlo así por arriba, lo voy a poner para abajo y lo voy a hacer caso a un viejo mecánico que me dijo que tenía que hacerlo de esta manera. Vamos a ver, vamos a hacerle caso. Yo creo que hasta acá estaríamos con el video, ya no hay mucho más para decir, ya queda cambiado todo. Hay que poner nada más las tuercas y las arandelas ahí en los costados. Se les va a complicar quizás un poco con los materiales viejos y si no están engrasados, se les va a complicar un montón sacarlos, pero ya una vez que engrasaron todo, volver a montar todo de vuelta, se dieron cuenta que fue muy fácil. Espero que les haya gustado. La verdad que el canal está creciendo un montón. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Chau.